Como decía hace un momento en la oración, todo en esta vida cambia. La manera de ver las cosas. De hecho, nosotros mismos somos variables, cambiamos. Hoy pensamos una cosa sobre algún asunto en particular, pero luego que escudriñamos más al respecto, en el futuro pensamos muy diferente, nuestra mente se abre y puede que cambiemos de posición en cuanto a algún asunto en particular, sea un tema teológico o sea simplemente la manera en que vemos la vida. Por la experiencia nosotros cambiamos. Decía alguien muy anciano con mucha sabiduría, decía: ahora que tengo toda la sabiduría para servir al Señor, no tengo las fuerzas para hacerlo. Hubo un cambio en su mentalidad, en su cosmovisión de la vida, pero también hubo un cambio en su cuerpo físico. Así que todo cambia, pero Dios no cambia. Hoy quiero, hermanos, que miremos algo acerca de la inmutabilidad de Dios y cómo esto debe afectarnos a nosotros como sus hijos. La palabra inmutabilidad viene de dos palabras que unidas significan que algo es fijo. Que algo es fijo y que algo, o sencillamente algo que no cambia, algo que es intransferible, que no pasa, que no cambia, que simplemente, y la palabra simplemente aquí no es para minimizar a Dios, sino que es para referirme a que Dios no cambia. Él es el mismo Dios de hace 10 millones de años atrás, es el mismo Dios que tenemos hoy. El mismo Dios de Génesis es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios de los evangelios es el mismo Dios de hoy. Y a Él sea siempre la gloria, siempre la alabanza. Esta palabra inmutabilidad o inmutable aparece en el Nuevo Testamento. Quiero que la miremos allí en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 aparece esta palabra para que confirmemos que no es una palabra extraña, inventada, sino que está en las Escrituras. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, nuevamente, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces tenemos allí esta palabra inmutable para referirse a Dios, para referirse a los actos de Dios. Él no cambia. Hermanos, sin embargo, aunque me refería a que el ser humano cambia, yo me refiero a que el ser humano cambia individualmente, porque en sí la raza humana no cambia. No hay nada nuevo debajo del sol, dice el autor de Eclesiastés, Salomón. Los mismos afanes, las mismas preocupaciones, el mismo interés por las mismas cosas que hubo hace 50 años, hace 200 años, hace 1000 años atrás, son los mismos afanes que tenemos el día de hoy. Las mismas preocupaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí no cambia en ese sentido, porque somos tomados de una masa pecaminosa, pero como individuos somos variables, cambiamos. Dios no cambia, dice que su consejo permanecerá. Yo quiero leer algo que escribió un hombre llamado Wayne Grudem, autor de una teología sistemática. Él dice acerca de la inmutabilidad de Dios lo siguiente: Dios es inmutable en su ser, perfecciones, propósitos, promesas, y sin embargo Dios en efecto actúa en forma diferente en respuesta a situaciones
diferentes. Aunque Dios no hace lo mismo en cada etapa de la historia, aunque Él actúa de formas diferentes y actúa de formas diferentes con cada ser humano, eso no significa que Dios cambie. Él en esencia es el mismo. Él en poder es el mismo y ninguno de sus atributos cambia. Es interesante cuando estudiamos los atributos de Dios, que todos los atributos de Dios están entrelazados. Por ejemplo, el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no cambia. La gracia de Dios no cambia. La misericordia de Dios no cambia. La justicia y la santidad de Dios no cambian. ¿Ven que están entrelazados estas virtudes de nuestro Dios? El mismo Dios misericordioso del que habla Moisés allí en Deuteronomios 33 es el mismo Dios misericordioso de hoy. De otra manera, nosotros no podríamos cantar ni leer muchos libros de las Escrituras. Podríamos cantar Dios de milagros y amor el día de hoy si Dios cambiara. No podríamos hacerlo, porque ese Dios que en el antaño hizo milagros, quizás hoy no tenga la capacidad de hacerlos. Esa sería la conclusión de la tesis de que Dios cambia, si así fuese. Dice la palabra del Señor, voy a leer varios textos en el Salmo capítulo 102, Salmos capítulo 102, versículo 25 al 27. Dice la Escritura de la siguiente manera. Salmos 102, versículos 25 al 27. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, ¿qué dice? Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tú eres el mismo Dios. Eres el mismo. Hebreos 1, 11 al 12, el autor de Hebreos cita este salmo, cita estos versículos que acabamos de leer. Tú eres el mismo. Tú no cambias. Los cielos cambian. La tierra cambiará. Según las Escrituras, nosotros vemos que Él hará cielos nuevos y tierras nuevas, pero nunca podremos decir que habrá un Dios diferente en el futuro. Podrán pasar 10,000 años, pero Dios seguirá siendo el mismo. Hermanos, si Dios cambiara, esto sería algo trágico. Sería algo trágico para todo el universo y para cada ser que pisa esta tierra, porque si Dios cambiara, la conclusión es que entonces Dios no sería Dios. No se le puede agregar nada a Dios. No se le puede disminuir nada a Dios. Él no crece. Él no aprende nada nuevo. Él es completo en todo su ser. Si Él pudiese aprender algo, eso significa que hay la posibilidad de que hubiese un ser más grande que Dios, y eso es imposible. Él es todo. Hay una doctrina muy poco conocida, la simplicidad de Dios, lo que habla de esto. Todo lo que hay en Dios es Dios y Él está completo y va muy entrelazada con la inmutabilidad. Él no puede crecer, Él no puede aprender, Él no puede variar, porque todo lo que hay en Él es Él. ¿Recuerdan la expresión de Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14? Yo soy el que soy. Moisés dice, y cuando me pregunten quién me envió a vosotros, ¿yo qué les voy a decir? ¿Cómo voy a explicar a Dios? ¿Cómo voy a describir a Dios?
¿Qué le contesta Dios? Diles, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y hay algo maravilloso que sucede allí con aquella zarza que está ardiendo. Esta zarza se está quemando, pero resulta que no se consume. El fuego, por experiencia y por naturaleza, hay una ley en la naturaleza que nos muestra que el fuego consume las cosas. Si metemos este púlpito en el fuego, ¿qué va a pasar con este atril? Se va a quemar, porque es la naturaleza. Si tiramos una silla a la candela, se va a quemar. Si hay un árbol y le prendemos candela al árbol, lo seguro es que se va a encender en una llama, pero en cuestión de minutos ya no vamos a tener ni árbol ni llama. ¿Por qué? Porque según la ley natural, el fuego depende de algo para existir. Los que cocinaban con leña o cocinan con leña saben que cuando se acaban las estillas de leña, ¿qué pasa con el fogón? Se apaga, porque ese fuego necesita un combustible para poder arder. Pero ¿recuerdan lo que pasó con la zarza? La zarza ardía, pero no se consumía, porque el fuego que estaba allí en esa zarza no era un fuego común y corriente, no era un fuego que dependía de la zarza para permanecer, era la Shekinah, era la gloria de Dios que había descendido a encontrarse con Moisés. Y Dios, hermanos, allí detrás hay una enseñanza maravillosa. Dios no depende de nada ni de nadie. Él está completo. Nos habla de que Dios es el mismo. Esa expresión, yo soy, nos recuerda que Dios es Dios, aunque suene allí como que estuviéramos redundando. No, Dios es Dios y Dios es el mismo. Alguien que no depende de nadie, alguien que no necesita de nadie, alguien que no necesita de nada para ser Dios. Por implicaciones, alguien que no puede cambiar. No puede cambiar. Su esencia no cambia. Dice el Salmo 90, capítulo 2. Vamos a mirar un momento este salmo, ya que estamos en los salmos. Salmo 90, versículo 2. Leo, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Recuerden, desde el siglo y hasta el siglo es una manera de los autores bíblicos decir desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios. Hermanos, yo sé que ninguno de nosotros puede entender la eternidad. Ni la eternidad pasada, ni la eternidad futura, porque es algo demasiado grande para que lo podamos medir, para que lo podamos entender. Lo que sabemos es desde siempre y hasta siempre, sin fin, sin principio, sin fin, como Él es eterno desde la eternidad y por la eternidad. Él es Dios. Eso significa, Él fue Dios, Él es Dios y Él será Dios por la eternidad. Y Él mismo. Hermanos, a veces pensamos que el Dios de hoy, y tal vez no lo decimos, pero con nuestras actitudes, en la manera en que vivimos los hijos de Dios, a veces estamos como diciendo, Dios, tú hoy eres más pequeño. Porque en el pasado tú dijiste que podías estar en todo lugar al mismo tiempo. En el pasado tú dijiste que tú conocías aún los pensamientos de las personas.
En el pasado, tú guardaste a tu pueblo milagrosamente cientos de veces. En el pasado, 300 pudieron derrotar a 37,000. En el pasado, por un hombre que se levantó, un pueblo entró a la tierra prometida. Señor, en el pasado hiciste milagros, en el pasado sanaste enfermos, resucitaste muertos, diste vida, perdonaste pecado. ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¿Son solo clichés las cosas que cantamos? Dios de milagros y amor, pero no creemos que Dios pueda hacer un milagro. Hermanos, es el mismo Dios. El mismo Dios. Él hace cosas diferentes, lo dijimos, pero es el mismo Dios. Ahora bien, en la actualidad hay muchas enseñanzas diferentes, nuevas. La teología ha progresado, entre comillas, porque es la misma palabra de Dios, pero algunos entienden que la teología progresa y nos hemos encontrado hoy día con la teología del proceso. ¿En qué consiste la teología del proceso? Consiste en que Dios ha ido evolucionando. ¿Han escuchado alguna vez hablar de los mormones? ¿Saben qué dijo un teólogo, entre comillas, mormón del pasado? Dijo lo siguiente: lo que tú eres hoy, Dios lo fue en el pasado. Y lo que Dios es hoy, tú lo serás en el futuro. Es decir, Dios fue un Dios pequeño que fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy es Dios, y que de la misma manera los que se unen a Él, los que le siguen en el futuro serán dioses. Eso es lo que sería la teología, la falsa teología mormona. Claro, los anuncios en YouTube suena como algo muy bonito. Buenas, queremos ayudarte, somos los misioneros de la iglesia. Suena muy bonito, pero detrás de todo esto hay una enseñanza satánica que enseña que Dios cambia. La teología del proceso. Dicen que Dios cambia en los aspectos esenciales de Dios. O sea que Dios en el pasado necesitó fuerza humana para hacer prodigios, para hacer milagros, porque no podía simplemente hacerlo Él mismo. Ahora, teniendo esta advertencia, es necesario que nosotros nos cuidemos de pensar de esa manera, de que de pronto en el futuro vamos a ser dioses, de que a usted se le va a dar un estado en los Estados Unidos para que usted lo gobierne como un semidios. Y digo esto, hermanos, porque aún personas y hermanos que no son mormones enseñan este tipo de cosas. No, hay un único Dios verdadero. Dios nuestro Padre, Dios nuestro Señor Jesucristo, Dios el Espíritu Santo, y solo Él será digno de alabanza y de adoración por la eternidad. Nosotros por la eternidad seremos los súbditos del reino, pero por la eternidad estaremos gozosos de adorar al verdadero Dios. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en las Escrituras dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, los que enseñan esta teología del proceso encuentran en otros textos de las Escrituras que dicen que Dios se arrepintió de hacer algo. Entonces ellos dicen: Dios cambia, porque si Dios se arrepiente, eso significa que Dios cambia. Dice: Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 18. Ahora bien, 19, gracias hermano. Ahora,
En las Escrituras hay por lo menos 6 textos, creo que nos podemos encontrar más, que hablan de que Dios se arrepintió en un momento determinado de algo. Y yo quiero que me acompañen rápidamente a mirar algunos de estos textos. Empecemos con Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 14. Éxodo 32, 14, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer al pueblo. ¿De qué está pasando allí? El pueblo pecó delante de Dios. El pueblo murmuró, el pueblo cayó en un pecado gravísimo, el sincretismo, al tratar de adorar a un becerro de oro en el día que era la fiesta del Señor. Y cuando Moisés baja del monte, Dios le dice, ¿sabe qué, Moisés? Apártate de este pueblo porque lo voy a consumir, lo voy a destruir. Y Moisés intercede por el pueblo. Versículo 12 de Éxodo dice, porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerles. Primera de Samuel 1:15, un rey muy malo, Saúl, fue desechado por Dios por causa de su pecado. Y en el capítulo 15, versículo 35, nos encontramos con un texto también tremendo. Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. También en Salmos 106:45, haciendo referencia al pueblo judío, dice el salmista allí, haciendo esta referencia a ese peregrinar por el desierto, mientras los del pueblo de Israel iban siendo consumidos. ¿Qué era lo que estaba pasando? 106, versículo 45. Dice que, y se acordaba, veamos el 44 también, 106 de Salmos 44 dice, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Esto es clave, hermanos, y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Jeremías 26:19 nos encontramos nuevamente esa expresión. En Jonás capítulo 3 versículo 10 también nos encontramos con esta expresión, y se arrepintió Dios del mal que tenía contra Nínive. En Génesis capítulo 6 también dice que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. En algunas versiones dice, se arrepintió Jehová de haber creado al hombre sobre la tierra. Ahora, cuando pensamos en Dios, nosotros debemos pensar en la palabra de Dios. Noten que allí está la expresión, se acordaba, Dios se acordó del pacto que había hecho con su pueblo. Cuando Moisés intercede, Moisés le dice, Dios, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac y con Israel, tus siervos. Porque la palabra de Dios no cambia. Dice el Salmo 119, versículo 89. Vamos allí un momento. Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos.
Ahora, ¿está hablando este texto de que habrá predicación en los cielos por la eternidad? Creo que sí, tal vez, que la palabra es eterna y es tan profunda que necesitaremos la eternidad para escudriñarla, para entenderla, para entender y conocer quién es Dios. Pero más que esto, el texto nos está diciendo, su palabra es eterna, su palabra permanece, su palabra no cambia. No cambia. El hombre ha tratado por toda la historia de torcer las escrituras, pero su palabra no cambia y milagrosamente el Señor ha conservado este libro intacto. Su palabra es inerrante, no tiene error. Su palabra es invariable o inmutable, no cambia. Cuando estos textos nos hablan de que Dios se arrepintió, en estos textos que leímos, debemos tener presente algo, hermanos. Su palabra no cambia, ¿cierto? Dios ha hecho un pacto, ha hecho pactos con el hombre y sus pactos no cambian, sus promesas no cambian, en general su palabra no cambia y Él no va a obrar diferente a sus promesas. Por eso en la intercesión que Moisés hace por el pueblo, Moisés acude ¿a qué? A la palabra. Señor, tú prometiste y tú no cambias. Ahora bien, por otro lado, nosotros necesitamos entender de que el hombre se arrepiente porque el hombre erra, el hombre peca. El hombre no conoce lo que va a pasar. No conocemos el futuro. No conocemos qué será mañana. No sabemos. Por eso nos equivocamos, por eso pecamos, por eso erramos, porque también hay un corazón engañoso dentro de nosotros que hace que nos arrepintamos de lo que hacemos, sea en un sentido positivo o negativo, sea que nos estamos arrepintiendo de un pecado, o sea que nos estamos arrepintiendo de haber tomado una decisión X y no haber tomado una decisión Y, y examinamos nuestras vidas, o no lo han hecho. Dice un filósofo centroamericano, tal vez lo conozcan, de que muchas veces nos paramos a revisar las cosas que pudieron pasar, pero que se suspendieron por una u otra circunstancia. ¿No nos pasa, hermanos, que a veces pensamos, si hubiese tomado esta decisión en este momento específico, hoy no estaría donde estoy? Si no hubiera hecho el negocio que hice, sino que al contrario hubiera hecho este otro negocio. Ejemplo, tengo 100 millones de pesos para invertir. Dice la hermana que se los preste. Esa decisión puede cambiar el rumbo de mi historia. ¿Qué hago? ¿Compro una finquita? Otra posibilidad es comprar una casa en el pueblo, si se consigue en ese precio. Otra posibilidad es comprar un carro y ponerme a trabajar en él. Otra posibilidad es prestárselo a la hermana Adriana. Otra posibilidad puede ser irme a viajar por el mundo, hasta donde me alcance este dinero. Otra posibilidad es sacar un porcentaje para apoyar las misiones y un porcentaje para poner un negocito. Y podríamos añadir muchas posibilidades. Ahora, tú solo puedes tomar una de ellas. Y la que tomes puede cambiar el rumbo de tu historia. Por eso decía este hombre, revisas las cosas que pudieron pasar. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Lamentablemente tomamos decisiones equivocadas que pueden marcar nuestra vida, el resto de nuestra vida.
Por eso decía alguien, por ejemplo, ¿con quién me casaré? Es la segunda decisión más importante de tu vida, porque puede cambiar el rumbo de tu vida. La más importante es mi vida eterna. ¿Qué va a pasar con mi eternidad? La segunda, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Con quién me voy a casar? La tercera puede ser tal vez, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuántos hombres y mujeres hoy se lamentan por haber estudiado la carrera equivocada? Porque eso puede marcar, a menos de que pase toda su vida estudiando, ¿cierto? Algunos terminan una carrera, empiezan otra. ¿Por qué? Porque se equivocan. Somos hombres, nos equivocamos. Nos equivocamos. Y eso hace que nos arrepintamos, aún de cosas tan pequeñas. Cuando te sirven a ti en la mesa un pedazo grandísimo de chicharrón con cosas grasosas ahí, hay dos posibilidades o tres posibilidades. No me lo como, sí me lo como, o le digo a la que me sirvió, sáqueme la mitad. Si tomamos la decisión de que nos lo comemos y sabemos que nos va a afectar el estómago, nos lo comimos, y cuando estamos con el dolor, con las ganas de correr, a expulsar de alguna manera eso que nos comimos, y aún hasta terminar en un hospital, ¿qué pasa? Nos arrepentimos por una decisión tan pequeña como ¿qué me voy a comer? ¿O qué me voy a tomar? Ahora, Dios no es así. Lo que Dios hace, Él lo hace con seguridad, porque Él no solamente es inmutable, Él es omnisciente. Él conoce el futuro. Él conoce el futuro desde el pasado. Y todas sus decisiones son acertadas. Él no puede decir, ¿por qué? ¿Por qué permití esa enfermedad en tal persona? No. ¿Por qué le di tal cosa a fulano de tal? No. Todo lo que Él hace es acertado. Así que Él no tiene nada de qué arrepentirse. Ahora, también necesitamos entender, y esto es polémico, para mí difícil de asimilar, y polémico porque, hermanos, Dios, y no voy a decir algo muy profundo, no, Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Lo creemos o no? Sí. ¿Cuántos de nosotros alguna vez dijimos, ya hasta aquí, no vuelvo a la iglesia? Ya hasta aquí, yo nunca lo he dicho, pero sé que muchos lo han dicho, hasta aquí llego en el matrimonio. Mi esposa tampoco lo ha dicho. Pero en algunos he escuchado de hogares que han dicho, hasta aquí, ya. Pero ahí están, juntos. Aquí estamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Ahora, en cuanto a lo que hablábamos, ¿recuerdan? Las posibilidades. Hay un texto que a mí casi me explota la cabeza hace unos meses o años atrás. Mateo, capítulo 11, versículo 20. Y yo sé que el tema es polémico por diferentes perspectivas que hay en cuanto al tema de la libertad humana y la elección de Dios. No me voy a meter en el meollo del asunto, solo quiero que miremos este texto y pensemos. Dice Mateo 11, 20 al 24,
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Ustedes se imaginan que el Mesías hubiese llegado a Sodoma? Que hubiese llegado a Tiro, a Sidón. Dice el Señor, si el Mesías hubiese llegado a esos lugares, se hubiesen arrepentido en silicio, en polvo, en ceniza, se hubieran arrepentido. ¿Ven la posibilidad? O sea, Dios conoce en su omnisciencia todas las posibilidades y su decisión siempre es la acertada. Mateo 23:37, un texto muy conocido en lo referente al pueblo judío, dice Mateo 23:37, otra ciudad reconvenida. El Señor está llorando sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta debajo de sus alas a sus polluelos? ¿Y qué? Y no quisisteis. No quisisteis. Pregunta: ¿había alguna posibilidad de que ellos quisieran? Hoy, el día de hoy, si el día de hoy alguien quiere venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿es desechado por Él? No, el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El día del juicio, Dios no va a juzgar al ser humano, a un individuo en particular, no lo va a juzgar de acuerdo a la elección. Lo va a juzgar de acuerdo a si rechazó o no al Salvador. No quisisteis. Ahora, volviendo al punto de si Dios se arrepiente, tenemos que pensar en esto que estamos hablando. Su palabra es inmutable, sus promesas son inmutables, Él es soberano, que es otro atributo aparte, pero que está ligado con esto. Él es soberano y en su sabiduría, en su soberanía, Él puede hacer lo que ha hecho con el pueblo de Israel y lo que ha hecho en esta era después de la cruz con la humanidad. En su soberanía, Él puede hacerlo. Y no estoy diciendo que tú tengas muchas posibilidades dadas por Dios y que es algo como el azar, como que de acuerdo a la que tú escojas, es porque Dios tenía ya esas historias escritas
sino que lo que estoy diciendo es que tú eres responsable de tu vida. Tú eres responsable de tu vida. Está la palabra de Dios, la cual es inmutable. Está la Biblia allí diciéndonos, no dejen de congregarse. Pero ¿quién decidió esta mañana venir aquí hoy? Tú decidiste. Seguro había muchas posibilidades de cosas para hacer hoy. Un paseo en Chiva, un paseo a piscina. Otra posibilidad era quedarse descansando en la casa porque toda la semana una sobrecarga de trabajo. Otra posibilidad es, me voy a visitar a un familiar porque el domingo es el único día que me queda y qué cuento de uno reunirse cada 8 días. Hay innumerables posibilidades, pero al final tú decidiste. Y eso afecta a su vida. Eso afecta a su vida. Porque de otra manera tú no estarías escuchando este mensaje. De otra manera, tal vez no serías impactado. Espero que eso suceda en cada uno de nuestros corazones. Pero Dios no puede cambiar. Ahora, para entender esto, nosotros necesitamos entender y saber algo que es muy importante también. Sabemos que arrepentimiento o arrepentirse tiene que ver con cambio de mente, con un cambio de mentalidad o de mente. ¿Qué hacer con esto entonces? Ahora, en el estudio de las Escrituras hay una expresión que hemos usado compleja, que es antropomorfismo. ¿Se recuerdan qué significa? Es como antropos viene de hombre y morfismo o morfos viene de como en forma, como en forma de humano. O sea, antropomorfismos es la manera en que Dios se da a revelar al hombre de manera que nosotros le podamos entender. Por ejemplo, cuando la Biblia dice los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, no son unos ojos literales, porque la Biblia dice Dios es espíritu. Dios es espíritu, Él es incorpóreo, es decir, Dios no tiene cuerpo, Él es espíritu. Él es invisible. Sin embargo, la Biblia dice las manos de Jehová. La buena mano de Jehová, pero es una manera de decir que el poder de Dios y la misericordia de Dios está con nosotros. De esa manera, hay otra palabra, antropopatismos, que tiene que ver no con formas, sino con emociones. O sea, Dios se da a describir al hombre de acuerdo a cómo es el hombre para que podamos entenderle. Él habla de sí mismo como si tuviese emociones similares a las del hombre. Ahora, Dios tiene emociones, pero sus emociones no están manchadas por el pecado, son perfectas. Sí, hay una doctrina en las Escrituras que habla de en esto de los atributos de Dios, que habla de que Dios no tiene emociones, pero no es que no tenga emociones, sino que Él es diferente a nosotros. Él es diferente a nosotros, pero Dios acude en su sabiduría a una manera de lenguaje para darse a conocer a nosotros de manera que nosotros lo podamos entender. Al Dios decir, me duele en mi corazón, a la Escritura decir, se arrepintió Dios del mal que les iba a hacer, debemos sacarnos de nuestra mente que es un arrepentimiento similar al del hombre. Es una manera de Dios darnos a entender que Él siempre toma la decisión correcta
en el momento correcto, sin anular que Él es el Dios de las posibilidades. ¿Cuántos hombres en las Escrituras fueron guardados del juicio de Dios cuando se arrepintieron? Muchos. ¿Y cuántos hombres en las Escrituras, si se hubiesen arrepentido, el Señor los había perdonado y no lo hicieron? Si Judas se hubiese arrepentido, el Señor lo habría perdonado. Si Herodes se hubiese arrepentido, si Faraón se hubiese arrepentido. Aún Faraón, que la Escritura dice que fue endurecido por Dios, cuando uno lee la historia completa, al principio dice que fue él mismo el que endureció su corazón. Entonces, mis queridos hermanos, Dios siempre toma la decisión acertada en un mundo de posibilidades y tal vez en su soberanía, Él escogió que fuese así, de que nuestras decisiones afectan las posibilidades o afectan nuestra vida, porque Él es soberano. Hablaba un teólogo llamado, se me olvida el nombre, me acuerdo del apellido, Wilson, que él decía: un Dios que da libertad al hombre de tomar sus decisiones y de direccionar su vida, no es un Dios pequeño. Porque por otro lado, hay teólogos que dicen: no, Dios decretó todo, cada paso de nuestra vida hasta el punto casi, y yo sé que en esto hay teólogos muy equilibrados, pero algunos llegan al punto de decir casi que si usted pecó es porque estaba decretado por Dios. Hermanos, ¿quién es responsable de su pecado? ¿Usted o Dios? Nosotros. Leía en un libro de un teólogo actual, no diré el nombre por cuestión tal vez de conciencia, decía este teólogo: aún la violación y el asesinato de un niño está decretado por Dios desde la eternidad. O sea, que ese violador no es responsable de sus actos, porque Dios lo decretó. No lo estoy afirmando, estoy diciendo lo que dice ese teólogo. Yo no lo creo así. Yo creo que cada ser humano es responsable de sus actos y dará cuenta a Dios el día del juicio por lo que hace. Así que, como para darle un poquito de forma a esto, en su soberanía, Dios da libertad al ser humano para que tome sus decisiones, y de acuerdo a lo que el hombre, las decisiones que el hombre toma, Dios actúa. Y eso no anula en nada su soberanía, no afecta en nada su soberanía, porque Él sigue teniendo el control sobre todo. Sigue teniendo el control sobre todo, pero usted hoy, cuando salga de aquí, es usted quien decide para dónde va. Y si se le presenta la tentación allá afuera, es usted el que decide si pecar o no pecar. Porque si esa decisión es de Dios, usted no es responsable por su pecado. Y usted no va a ser condenado el día del juicio, porque su pecado estaba decretado por Dios. Eso lo creen los universalistas, que creen que todos los seres humanos al final van a ser salvos. Ahora, hemos dicho que el Señor no es como nosotros. Dice el Salmo 50, el Señor hablando dice: ¿de verdad creías que yo era como tú? No, Dios no es como nosotros. Por eso no se arrepiente en el sentido de arrepentimiento que popularmente conocemos, sino que Dios toma la decisión final y siempre es acertada. Y también entramos a otro misterio que necesitaríamos mucho tiempo para hablar de esto, que es la oración. La oración, hermanos. Y menciono esto porque Moisés ora a Dios.
Él se postra y le dice, no, Señor, acuérdate de tus promesas. Pero ¿cómo lo hace? En oración. Él está intercediendo por el pueblo de Israel. Se nos ha dejado la oración a nosotros, hermanos, el día de hoy. ¿Y por qué Dios dejó la oración? ¿Para qué orar? Oramos porque creemos que Dios puede responder a nuestras oraciones. O si no, no oraríamos. Ahora necesitamos, claro, la dirección del Espíritu Santo para orar como conviene, ¿cierto? Eso, el Nuevo Testamento no nos deja allí ciegos. Pero nosotros oramos porque creemos que el Señor puede obrar. Oramos por un enfermo porque creemos que el Señor lo puede sanar. Aunque la mayoría de las veces oramos sin fe. Hablando con una hermana hace unos días, me hacía meditar mucho en esto. La hermana nos decía a un grupo de hermanos, es que nosotros a veces oramos, pero como que nos disculpamos en la oración con Dios y decimos, Señor, por favor, te pido que sanes a la hermana fulana de esta enfermedad, pero Señor, si tú no quieres sanarla, no la sanes. Entonces, Señor, probablemente no la vayas a sanar, pero no tendría sentido la oración de esa manera. La oración tiene sentido porque no conocemos el futuro, pero clamamos al que conoce el futuro. La oración tiene sentido porque nosotros no podemos, pero clamamos al que puede. La oración tiene sentido porque nosotros no podemos cambiar la historia, pero clamamos al que puede cambiar nuestra historia. Clamamos al Dios de milagros y amor. Un milagro es algo sobrenatural, es una intervención de Dios en la historia, es una intervención de Dios en un cuerpo enfermo, en una iglesia enferma que necesita levantarse. Clamamos a Dios por la iglesia porque creemos que el Señor puede traer un avivamiento. Si oramos pidiendo un avivamiento, pero en el fondo diciendo, en Río Sucio, ¿qué avivamiento va a haber? Es porque estamos viendo a un Dios pequeño. ¿Se ha limitado la mano de Dios? ¿Se ha cortado la mano de Dios? No. Y si la iglesia en Río Sucio, supongamos que va por un mal camino, una iglesia desanimada, una iglesia sin amor, una iglesia que no crece, y la iglesia se une, esa pequeña iglesia se une a orar, a clamar a Dios, y Dios interviene y trae nuevas personas y trae un avivamiento a la iglesia, nuevos siervos de Dios, hombres y mujeres dispuestos a sufrir por Cristo. Y la iglesia crece, y el día de mañana necesitaremos un local más grande si esto sucede por la intervención de Dios. No es porque Dios se haya arrepentido de un decreto o de una decisión que tomó de permitir que la iglesia se acabara y que ahora no se va a acabar, sino que está floreciente. No es arrepentimiento, no, es la obra del Dios amoroso y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que escucha el clamor de su pueblo. Él no cambia, hermanos. Dice la Escritura que Dios opera de formas extrañas. Vamos a ver este versículo rápidamente allí para ir terminando. En Isaías 28, 21, espero que ese sea el texto, o si de otra manera solo tendré que citarlo. Isaías 28, 21 dice: porque Jehová se levantará como el monte Perazín,
como el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Hay muchas cosas que no podremos entender a plenitud, sobre las cuales podemos razonar haciendo una teología filosófica, pero siempre debemos tener presente que hay misterios en las Escrituras. Que hay misterios en las Escrituras en los cuales nosotros llegaremos a la conclusión: esta es la obra de Dios, su extraña obra. Esta es la operación de Dios, su extraña operación. Como podemos ver en Romanos 9, 10 y 11, de cómo Dios salvaría a su pueblo, los judíos, por medio de la salvación que trajo a los gentiles. Salvaría a los gentiles y eso provocaría celos a los judíos, y muchos judíos llegarían. ¡Qué cosa tan extraña! Pero es la obra de Dios. Es la obra, el proceder de Dios. Esto debe afectarnos, hermanos. Saber que Dios no cambia debería afectar nuestras vidas. Como dice en Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. De paso, cuando hablamos de los atributos de Dios, se aplican tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Eso lo veíamos el viernes antepasado, que hablábamos de la cognoscibilidad de Dios, que es posible conocer a Dios, pero que se aplica a Cristo, al Espíritu Santo y al Padre. Y mira lo que dice este versículo allí en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo, gloria a Dios, Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Eso debería hacernos hombres y mujeres de fe, de más fe, de creer que ese Señor Jesucristo que estuvo caminando las calles de Capernaum, de Bethsaida, de Jerusalén, es el mismo Jesús que tenemos hoy. Que Él en esencia no cambia. Que Él sigue perdonando pecados. Que Él sigue sanando enfermos, que Él sigue trayendo paz a corazones atribulados. Que ese Señor no cambia, que Él es poderoso, como dice Judas, Él es poderoso para guardarnos sin caída. De que Él tiene poder para salvar, que Él tiene poder para perdonar, que Él tiene poder para darnos muchas cosas, como dice allí en Efesios capítulo 3, versículo 20, lo leo muy rápido. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, en cada pacto, en cada dispensación, en cada edad, y por los siglos de los siglos. Él será el mismo, hermanos. Ven a Él, ven a Cristo hoy. Es el mismo Señor. Créale, hermano, créale al Señor. Crea las promesas de Dios. Crea que Él es poderoso para salvarte primeramente, pero a ti que ya has venido a Cristo, Él es poderoso para arreglar su hogar. Él es poderoso para proveer eso que tú tanto necesitas. Él es poderoso. ¿Le crees tú al Señor? Él es poderoso para quitar esa enfermedad que te aflige. Ore con fe.
Pide, busca, llama. Él es el mismo. Sus años no acaban. No nos sintamos solos, ni en el sentido de estar atribulado porque sientes que nadie te entiende. No, Él es el mismo Dios que entendió a Elías. Ni pienses que en un momento determinado estás solo para pecar donde nadie te está viendo, porque Él es el mismo. Él es el mismo que en el pasado vio el pecado de sus siervos. Dios sigue siendo omnipresente. Dios sigue siendo omnisciente. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo omnipotente. Dios sigue siendo amoroso y misericordioso. Y si por algún momento en tu vida has olvidado de que Dios ha estado siempre ahí viendo tu pecado, y te has sentido solo y piensas que nadie te entiende y que estás solito, Él perdona también. Que el Dios que perdonó a Moisés, que perdonó a Elías, que perdonó a Pedro, es el mismo de hoy. No pensemos que el Dios de ahora es un Dios tirano, no. Si tú te arrepientes, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué pasará? Yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermano John, pero eso era para el pueblo de Israel cuando subían al templo allí en días de Salomón en sentido primario. Pero el Dios es el mismo y sus promesas no cambian. A Él sea la gloria y la honra. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos